el caso Amatrella, que primero comenzó con la denuncia muy fuerte de un padre, un testimonio desgarrador, que tiene su hijo junto con su expareja viviendo en uno de los campos de esta presunta secta Amatrella cerca de la localidad de Altagracia. Luego hablamos con una legisladora que llevó adelante la sanción en la provincia de Córdoba de la ley de protección de aquellas personas que son víctimas de la manipulación psicológica. Luego tuvimos distintos testimonios de personas que se vieron perjudicadas en sus terrenos, en sus territorios por esta supuesta secta. Ahora vamos a seguir profundizando esta información porque vamos a hablar con un psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta de España, un referente en cuanto al tratamiento de aquellas familias, personas que son víctimas de la manipulación psicológica, de la coerción de sectas. En este caso estamos hablando del especialista, el referente Miguel Perlado. Buen día, ¿cómo está? Buen día para nosotros, buenas tardes para vos que estás en España. Hola, muy buen día y gracias por la invitación. Espero que me llegue una de esas botellas de vino que vi hace un momento. sale ya para allá de la embarcación, entonces. Agradecido. Te quería preguntar lo siguiente, Miguel. Estamos hablando del caso Amatrella, pero queremos tener una mirada un poco más general, porque no es el único caso que ocurre, sobre todo en la serranía cordobesa. Hemos tenido los sanadores egipcios, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales características que uno puede identificar si está siendo parte o está cerca de ser parte de una secta? Fundamentalmente hay tres elementos que consideramos esenciales y que transversalmente lo podemos encontrar en prácticamente todos los funcionamientos sectarios. El primer elemento, en mi experiencia, es la presencia de una figura, de un fundador autoproclamado que rinde, al cual se le debe rendir una devoción que es excesiva. Este es el primer elemento indiscutible. Genera un culto en torno a su persona, es decir, estamos hablando de un fundador autoproclamado que despliega todo un culto en torno a su persona, unos supuestos dones, talentos o capacidades. El segundo elemento distintivo es un proceso de grupo que tiende de algún modo tiende a instalar una fusión entre sus miembros, con la figura nuevamente del fundador y con la dinámica de grupo, que es excesiva. Es un proceso fusional que lleva a una mímesis, que lleva a un funcionamiento muy compactado de grupo, donde se crea un adentro y un afuera, un nosotros en contra de ellos, y que funcionan cual pelotón militar, digámoslo así, todos unificados bajo el discurso del fundador. Y el tercer elemento, claro, en todas las dinámicas de sectarización, son los niveles de explotación crecientes, que probablemente no están presentes el primer día de la constitución del grupo, pero que a medida que avanza el proceso de grupo, debido al culto al fundador y al proceso de fusión que se estimula entre sus adherentes, termina desembocando en grados de explotación personal, emocional, espiritual, laboral o inclusive sexual. Miguel, ¿estás describiendo características comunes o de qué manera podemos reconocer el funcionamiento de una secta? ¿Hay contextos particulares, hay contextos, momentos sociohistóricos que faciliten, que promuevan una emergencia de sectas? Esta es una muy buena pregunta porque le diría, en estos momentos que estamos atravesando, podemos describir que atravesamos una época que podríamos describir como de momentos sectarios, es decir, lo estamos observando en distintos discursos sociales a través de las redes, a través de canales de YouTube, a través de todo tipo de gurús del crecimiento personal autoproclamados. Es decir, hay una narrativa que tiende a una cierta sectarización en cuanto a nosotros contra ellos, como decíamos, en cuanto a estar formando parte de un grupo escogido o distintivo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los momentos sectarios, por lo general, históricamente obedecen a momentos de convulsión social o de transición, ¿no? Momentos donde pueden haber sacudidas a nivel de la cultura o a nivel de la economía. Es decir, hay un sufrimiento social que es justamente el caldo de cultivo propicio para que emerjan estas propuestas. No lo mismo que sucede a nivel individual. Los momentos de transición personal, los momentos de crisis, pueden ser justamente los momentos propicios para que la seducción de las sectas nos atraiga hacia un proyecto que de entrada es transformador, que promete ventajas a todos los niveles, pero que, insisto, con el devenir, con el paso del tiempo, termina por generar un estilo de relación que es finalmente explotador. Miguel, ¿cómo le va? Gregorio Tatián lo saluda. Recién alguna punta tiró sobre esto, pero ¿qué influencia tienen
la aparición de las redes sociales en la posibilidad de captación de gente, de sumar gente a sectas, de difundir este tipo de mensajes? Esto es un elemento esencial, lo hemos visto a la salida de la pandemia, ¿no? Donde ha habido un resurgir de todo tipo de propuestas, cada cual más particular, donde hay una suerte de amalgama de convicciones que se combinan en una ensalada conceptual y práctica que tiene buena pinta, pero que puede acabar siendo indigesta. Entonces, sí, las redes sociales tienen un rol decisivo a la hora de promover, de difundir, pero no solo eso, no solo es que funcionen como una pantalla de proyección hacia el mundo y de extensión tentacular de sus propuestas, sino que en sí mismo el funcionamiento de los canales digitales desdibujan los límites, ¿no? Los propios algoritmos de Internet, ¿no?, nos pueden acabar llevando a burbujas informacionales que pueden, entre comillas, sectarizar nuestro pensamiento en tanto en cuanto creemos que sabemos muchas cosas, pero estamos en un circuito cerrado que los propios algoritmos nos llevan. Entonces, la propia lógica, digamos, de la Internet ya en sí mismo desdibuja los límites. Eso hace que sea más difícil a día de hoy identificar algunas propuestas sectarias, porque al desdibujarse los límites ya no es que todo valga, sino que me suena mucho este discurso al de otro. Entonces, ¿dónde está el riesgo, no? Minimiza la percepción de riesgo y, sobre todo, vulnerabiliza más a la población en el sentido de que estamos cada vez más infoxicados, nos tragamos todo sin pensamiento crítico y un filtro, y nos creemos que por tener acceso a una cantidad ingente de información tenemos un conocimiento, y lo cierto es que lo que estamos observando entre muchos usuarios es un aplanamiento de la capacidad crítica, y esto las sectas lo aprovechan también, porque entonces ahí extienden sus propuestas, evidentemente en el caso de Amatrella, cuando empezó a funcionar en la Argentina, que es a inicios de los 90, lo digital no estaba tan extendido, ¿no? Pero hoy día sí, y también de eso hacen uso, ¿no?, como para decorar y para, de alguna forma, embellecer sus propuestas, ¿no? Miguel, lo llevo a un tramo de que usted ha manifestado el tema de cuando una persona es vulnerable o tiene alguna situación vulnerable, ¿cuál es el discurso para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Cuál es el discurso que le hace ese líder espiritual para poder atraerlo? ¿Cómo uno, dentro de la vulnerabilidad, te das cuenta de que la otra persona en realidad no te quiere ayudar, sino te quiere persuadir para llevarte a ese determinado lugar? Porque me parece que hay diferentes palabras, diferentes acciones, diferentes paradigmas que te pueden llegar a advertir y alertar que esta persona no quiere tu bien, sino que lo que quiere es persuadirte y es lograr su fin. Esto es también una cuestión muy interesante, pero muy difícil de poner el punto de corte en ese proceso que es transicional, porque cuando la persona sufre, está en un estado vulnerable, por lo tanto busca una ayuda. En esto no hay ningún problema. La persona se abre por completo a una persona o a un proyecto, porque muchas veces pensamos en la figura del gurú o del fundador como algo magnético, pero muchas veces son otros intermediarios los que tienen el primer acercamiento, personas muy fidelizadas al discurso del gurú, que te invitan a una actividad, te invitan a un retiro, te invitan a un encuentro, te invitan a unas lecturas, a unas charlas, y en eso no, quizás en esos primeros tramos, uno siente un cierto relief, un alivio, una contención, un efecto de contención y de apoyo, y eso en sí mismo es bueno. Qué duda cabe, estos grupos dan un sentido de pertenencia, de comunidad, de vinculación, de propósito y de sentido en la vida. Miguel, puede ser el hecho de no estás solo o te tenés que parecer a... Ayer lo estaba viendo y hay muchos discursos que dentro de tu grado de vulnerabilidad que te digan, te tenés que parecer a tal o cual. No te tenés que parecer a... Pero dentro de tu vulnerabilidad puede llegar a afectar y mucho. Me parece que va por ahí. No sé qué opinión tiene usted. Muchos de esos discursos van como por el lado de no te entendieron nunca y aquí vas a tener un lugar donde tú vas a poder expandirte. Tú tienes algo que los demás nunca vieron, pero nosotros ahora lo vemos en ti y tú nos lo vas a poder dar. O aquí te vamos a dar una vía de transformación donde el dolor se va a transformar en esperanza, donde no solo eso, sino que tú vas a formar parte de un proyecto trascendental y verás que las personas de fuera no te van a entender. Tú no escuches mucho, déjate fluir, sé todo corazón, no pienses, la mente es un obstáculo, tu ego es algo a combatir. Ese tipo de narrativas, claro, todas combinadas y dentro de un proceso orientado a seducir y atrapar, son las características de estos primeros momentos. Evidentemente, el primer movimiento no tiene que ver con aislarte y romperte tu identidad definitivamente, sino con algo que es progresivamente erosionante, hasta que tú mismo acabas dando un consentimiento parcial a un proceso de transformación que parece óptimo, pero que, insisto, con el paso del tiempo, ese proceso de transformación toma otra tonalidad y se dirige hacia otro lugar. Miguel, mencionabas a Amatrella, ¿no? Iniciada en la década del 90, donde los dirigentes
o los gurúes mencionados son la española Rosa María Zamora Martín, alias Amura, y el cordobés, aparentemente doctor, Andrés Eugenio Torres Aliaga, alias Eleodor, que vendrían a ser sus nombres sagrados, sus nombres... ¿Qué experiencia tenés, qué información tenés respecto a este caso en particular? Esta mujer empezó trabajando durante un breve tiempo aquí en España como enfermera, y después de un tiempo como enfermera, como pasa en muchas de estas situaciones, por lo general, por crisis personales que tienen o crisis nerviosas, acceden a una suerte de terapia, de tratamiento, que entonces es como si hubieran descubierto una nueva realidad, una nueva interpretación de todo, y entonces ahí empieza a fraguarse un cierto sentido cuasi mesiánico, en el sentido de haber tenido acceso a unas informaciones, a unos conocimientos, que ahora su función y su llamado, porque así lo describió ella, le llamaron, ¿no? Y lo vio claro, todas las energías crísticas le dirigieron hacia la Argentina y hacia Córdoba, ¿no? Entonces, tienen un poco esta construcción de sí mismos que es un discurso fantasioso, construido, digamos, sobre unas bases muy endebles, pero que se erigen en poseedor de un don o unos talentos extraordinarios, a partir del cual lo que hacen es eso, desplazarse a otro lugar y ir construyendo poco a poco un culto en torno a su persona, primero a través de actividades, a través de algunas reuniones con charlas, con explicaciones, con conocimientos que ella supuestamente canalizaba de otras dimensiones, y con el plan claramente así también delineado en sus propios escritos de construir ciudades de luz, de construir puntos, digamos, que irradiarán energía hacia todo el planeta para sanar, ¿no? Es decir, tienen una misión salvífica, es decir, finalmente acaban teniendo una suerte de delirio mesiánico, a través del cual reconvierten la necesidad que ellos mismos tuvieron de ayuda por su propia crisis personal en que yo ahora estoy en una posición de ayudar a toda la humanidad. En la medida en que los demás se adhieren a mi discurso, yo sigo creciendo como gurú, y ahí se arma un bucle que es de difícil resolución porque puede generar enganches muy, muy patológicos y dañinos, ¿no? Pero el funcionamiento de esta mujer es bastante prototípico. Una mujer, insisto, que en su momento tiene una crisis, que la reinterpreta bajo una suerte de prácticas a las cuales accede, y a partir de ahí asegura, ¿no?, tener un canal directo con la energía crística y, por lo tanto, estar en una posición de poder instruir al resto de la humanidad y ayudarles a salir de esos lugares de limitación, y llevarles a otra dimensión. De hecho, en esos términos mismos habla. Y no estamos hablando de que vayan a cometer un suicidio ni nada así, que muchas veces cuando se habla de otras dimensiones o de cambiar de plano, uno piensa, ¿no?, en esos otros grandes grupos sectarios que cometieron. Muchas veces son cambios que implican una destrucción simbólica y una destrucción afectiva de las personas, hasta que finalmente quedan atrapadas en una dinámica de grupo en la cual sostienen el modus vivendi de estas personas, porque en definitiva acaban viviendo y parasitando de todos sus adherentes, de todos los devotos. Miguel Perlado, especialista en sectas, en atención psicoterapeuta a víctimas de manipulación psicológica. Te mandamos un abrazo grande desde Córdoba y desde el multimedio SRT Media, que es el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba. Abrazo grande. Un abrazo, hasta cuando queráis.